No te preocupes. Dale, dale, vale. Entonces, vamos a darle. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1.000.000. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Mi nombre es Jorge Olavarría, soy profesor universitario. En esta oportunidad quiero proponerte un curso que se llama Identidad Moral y la auténtica prosperidad. Y como verás, esos dos conceptos voy a tratar de enlazarlos porque creo que se necesita ese enlace para hacernos más creativos, productivos, exitosos, incluso libre de culpa. La única herramienta que necesitas para este curso es aceptar que ya eres una persona moral y está dirigido a cualquier persona interesada en prosperar y acercarse a su propio marco moral en vez de obviarlo y huir de él. Y espero que de alguna manera te interese estos conceptos y que podamos participar en estos cursos. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, como siempre, a su canal, el canal de Nito y Hablemos Pues. Y hoy tenemos a Rubén Chirinos, presidente de Mega Análisis. ¿Por qué lo tenemos? Porque está saliendo del horno prácticamente su última encuesta mensual de la situación país, la situación económica, la situación social, la situación política. Así que, bueno, ya lo tenemos. ¿Cómo estás, Rubén? Un gran abrazo. Un gran abrazo, Nito. Bueno, bien, gracias a Dios, con este pan recién salido del horno de la Ajá, situación. Es verdad, Venezuela, junio 2023. así es. ¿Y cuáles son los hallazgos? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿De cuánto es cuántas encuestas realizaste? ¿Cuál es el universo? ¿En qué partes del país lo hiciste? Si nos puedes ir contando poco a poco. Perf- Perfecto. Solamente, claro, ya los que nos observan y nos escuchan podrán descargar el PDF y todos los detalles del estudio. Se aplicó en todo el país, 1.011 sentados entre el día 23 de junio y 30 de junio. Estamos hablando cuando finalizó el proceso de inscripción de los candidatos a primarias. Todas las clases sociales fueron entrevistados, los 23 estados y el Distrito Capital, con una distribución proporcional de la muestra muy, como siempre lo hacemos, aleatorio, un solo entrevistado por hogar. Y bueno, los hallazgos son múltiples, nítidos, en varias aristas. En términos generales, seguimos viendo ahí envejecido. Tenemos información que usualmente debería levantar el Instituto Nacional de Estadísticas en Venezuela, pero no se levantan, no se dan a conocer. Eh, vemos cómo el país está discriminado en los estados civiles, las facturas de hogar. Bueno, un estudio bastante descriptivo. 67% de los hogares tienen al menos uno o más migrantes de su mismo hogar, de su misma casa en los últimos 7 años. O sea que casi Esta es 7 de una, cada 10 hogares. discúlpame que te interrumpa, esta es una pregunta que ustedes hicieron. ¿Usted tiene familiares que hayan migrado a otros países en los últimos 7 años y que antes de hacerlo vivían con usted o en la misma casa? En el último año, que me parece todavía más interesante esta pregunta, en el último año,
¿Han regresado a vivir en Venezuela alguno de esos familiares? Bueno, Esa es, imagínate. entonces el 67,7% tú nos comentas que dice que tiene un familiar que se fue. Sí, al menos uno o más. O sea que fácilmente ya tenemos que llegar a los 8 millones de migrantes fuera del país. Siempre los números de la ONU van un poco retrasados. Esto es algo abrumador, que tú tengas casi 7 de cada 10 hogares, 7 de cada 10 hogares en el país, con al menos una persona que vivía en esa misma casa fuera del país en los últimos 7 años, es algo dramático. Y en el término del retorno, nada, son muy pocos los que han retornado, apenas un 1,4 en el último año. Eso. Que están regresando, que el país mejoró, no, eso no cala, eso es parte de una propaganda, bueno, en la que se vive dentro del país. Claro. Es decir, que el 98,6 de ese 67,7% no le ha retornado nadie de los que se le haya ido. No, no, siguen fuera, Siguen fuera. siguen fuera, siguen viéndose a través de videollamadas, siguen sufriendo lo que, en mi entender, el principal daño que ha recibido la sociedad venezolana, que es la familia. La familia La fue el elemento. la Exacto, fractura de la familia. exacto. La fractura familiar es abrumadora. Por eso, en términos generales, Nitu, el estudio nos ratifica cosas que antes hemos leído en encuestas anteriores, que es que el venezolano, por mucho que otras encuestadoras, consultores, politólogos, analistas, periodistas, se han encasillado al venezolano común y corriente, del venezolano de a pie, como un ser simplista, que el populismo, ante la bolsa de comida, ante algún tipo de dádiva. Ese análisis o esa percepción está muy equivocada, por 7 de cada 10, prácticamente 7 de cada 10 hogares, sufre a diario el dolor de la fragmentación familiar, padece a diario las consecuencias de la fractura familiar, y bolsa de comida, una bombona de gas, o cualquier pequeña entrega que se entra de una diva, no subsana el dolor de fracturada. Eso no lo subsana el populismo. Y en este estudio podemos dar cuenta de que eso se reafirma en cuanto a, por ejemplo, en la figura del conde del Guácharo, que lo analizan como candidato que se retira de las primarias en el momento en el que se anuncia el CNE fuera de las primarias. Y entonces, La cabe pregunta es, mencionar que, Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo, decidió no participar en las primarias de oposición. ¿Usted votaría por el Conde en elecciones presidenciales? El bueno, noventa y esa cuatro pregunta Dinos. dice que no. Esa pregunta se le hizo al 75,5% que no votaría por Maduro en una elección presidencial. Claro, pero es que tú te O me sea, adelantaste. Yo quiero que nos sí. volvamos a ir hacia atrás. Yo quiero que nos volvamos a ir hacia atrás. Y entonces, bueno, vamos a entrar en la parte política de una vez y dice, ¿cuál considera usted que es lo que más necesita Venezuela para progresar? Sí. Y Ujú. yo veo que ley, orden y justicia es la más elevada. Cuéntanos un poco este hallazgo. Mira, Nitu, como te comentaba recién, nosotros siempre hemos hecho preguntas en torno a que son muy evidentes en la sociedad venezolana, pero que por intereses de algunos, de pocos, son optadas de ellos. Desde hace rato, los venezolanos tienen sed de muchas cosas. Entonces, para salir de abajo, para que el país progrese, hicimos una pregunta cerrada con unas opciones, pero respuesta múltiple. Es decir, para quienes nos escuchan, la persona del entrevistado podía responder dos, tres o las cinco hojas ahí plantadas. Lo que pasa es que las opciones se contraponen y están mencionadas
y fueron leídas en el orden en el que está descrita la pregunta. Venezuela necesitaría más organización comunal, todo esto de lo cual se habla desde el gobierno. Venezuela necesitaría más empresas en manos del gobierno, más socialismo, fueron las primeras mencionadas. Y bueno, la penúltima era ley, orden y justicia, y fue la que tuvo más frecuencia de menciones, 74.2% acumulado. Los venezolanos entienden o han, esto es un cóctel tan complejo, pero que tiene tanto tiempo cocinándose, que los venezolanos están claros de que, ok, me fracturaste en mi familia, perdí años de mi vida, no dejé de ver a mi hijo, dejé de ver a mi hermano, dejé de ver a mi abuelo, dejé de ver a mi gente. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Con socialismo? No, apenas 10.6. Orden y justicia, 74.2. O sea, la gente entiende que el socialismo es todo menos ley, es todo menos orden, todo menos justicia. Mm. Entiende que en el momento en que aparezca ley, el orden, la justicia, justicia es gente Se que acaba el vaya presa, socialismo. el En el momento socialismo, que aparezca la ley regresan, del orden y la justicia, se acaba este desastre. Es lo que regresa la mi gente entiende. familia. Y fíjate que el segundo rubro mayormente respondido es más empresas privadas. Más empresas privadas y la segunda, menos respondida, es más empresas en manos del gobierno, con 11.9. O sea, Exacto. los venezolanos están más que claros que lo que toca el gobierno, lo que está en manos del gobierno, es algo que termina arruinado, bravo, destartalado. Entonces, tiene en contraparte lo que no está en manos del gobierno, lo que está en manos el mundo privado, cómo funciona mejor. El primer elemento, las comparaciones, escuelas públicas, escuelas privadas, clínicas Mm. versus hospitales. Entonces, hay un fin de ejemplos de lo privado versus lo público que a los venezolanos les es muy fácil entender y va creando una asociación de conceptos, NITU, en donde socialismo, empresa pública, eh, esto de comunal, todo este pasticho, todos esos conceptos van de la mano con familiar que se va, de calidad de vida, no hay orden, no hay ley, entonces entienden de que el tema, aunque estamos en un ambiente preelectoral y el tema electoral copa mucho de los debates, lo que ha sucedido en las últimas semanas y lo que creo que puede ser en el estudio de julio, que claro, todavía no se ha realizado, es que estamos percibiendo que el tema electoral, si no está bien, no está siendo visto por los venezolanos, destino final de todo la problemática del país. Es una alcabala por la que hay que transitar, pero no es el destino último. Esa análisis viene de lo que sucedió, por ejemplo, con el tema de las primarias, el conde del Guácharo, la figura de María Corina Machado, todo movimiento de la población va más allá al tema electoral. Por ejemplo, el conde del Guácharo sale de la participación cuando de la participación en las primarias y estrepitosamente, ya él había caído en nuestras encuestas, producto de pronunciamientos muy antipopulares de la mayoría opositora, porque hay que establecer algo muy claro, Nito. El país es mayoritariamente opositor al chavismo. Esto no es el tema con el que quiere manejar la narrativa nacional de tenemos que ponernos de acuerdo. Son dos polos, no, aquí no hay dos polos iguales. Aquí hay una gran mayoría, una aplastante mayoría del 75% versus una minoría que en Eh, este momento alrededor de Maduro es de 11.9. claro, y esa fue la pregunta que ustedes hicieron. ¿Usted votaría por Nicolás Maduro y el chavismo en una elección presidencial? Y el resultado fue Correcto, 75,5 que no. exacto. Fíjate el planteamiento para que le La buscan a veces pregunta. el análisis a la pregunta. Nosotros hemos hecho esta pregunta de otra manera, no desde el punto de vista electoral, sino si Maduro y el chavismo o gran progreso para el país. Aquí preguntamos si votarían por Maduro y el chavismo. Son indivisibles. Que exista un chavismo sin Maduro,
un chavismo con Maduro o un chavismo con Jorge Rodríguez, en cualquiera de los casos, el chavismo paga los platos rotos de la situación país que se ha generado en todos estos años. El chavismo se desprende porque Maduro esté, no esté, no se Bueno, es que desprende de todos vienen del responsabilidades. chavismo. Eso es una Correcto, ridiculez decir que si chavismo originario. Todo viene mal desde Chávez. O sea, destrozaron al país, implementaron una constitución que de justicia no tiene absolutamente nada, se han apoderado de todas las instituciones y acabaron, destruyeron a Venezuela, y esa es la verdad. Y hay 8 millones de venezolanos afuera. Pero mira, esto me correcto. parece interesantísimo que el 75,5 diga que no, pero sigue un 11,9, es decir, 12% digamos, de chavismo duro, que sí está, Bueno, que sí votaría por Maduro y el chavismo. Claro está, Nitu. ¿Qué sucede? Es un 11,9 que es activo, digámoslo de alguna manera, o un gran porcentaje, una gran cantidad de puntos activos. Es el que se pone la camisa roja, es el que cuando lo llaman sale a la marcha, sale al evento, bueno, es el activo. El otro 75,5 hasta unos pocas semanas atrás o unos pocos 2 meses atrás, era una gran mayoría que estaba buscando hacia dónde dirigirse, porque estaba siendo abatido por el desencanto, el desaliento, contradicción opositora, que hasta estas últimas semanas o estos últimos 2 meses había marcado la imagen de lo que era el mundo opositor. Pero se dan unos acontecimientos en la narrativa de esta situación han hecho que este 75,5% no sea ya una masa mayoritaria etérea o desestada, está alentándose, está moviéndose, está encontrando un discurso que lo aglutina. Y es el discurso que entiende lo que es esa mayoría. Entonces, sí, existe ese 12,9, pero ese 12,9 obviamente es grande cuando el mundo político se maneja la minoría de este 11,9 o la minoría partidista de oposición, que a lo sumo son 7, 8 puntos en momentos de tres, electoral. Y entonces, bueno, cuando tú estás en esas minorías de 20%, 22% del país, se ve grande ese 11,9. Trae claro. todo el país, bueno, es una minoría, aunque sea 11,9 en una elección sería, o en un evento en las calles, sería aplastado por simple inercia. O sea, ese Claro. 75,5 activado es indetenible en cualquiera de los terrenos en el que estuviese activado, es indetenible. Sí. Mira, Mientras esté desatado, esté desanimado, se siente engañado, es inservible y sigue siendo muy útil el 11,9. Y claro, yo lo que quería era comentarte que yo voy un poquito rápido porque siento que el Internet en Venezuela, para variar, no está funcionando bien. Te escuchamos un poquito entrecortado, pero te escuchamos y yo no he querido interrumpir la grabación porque de verdad creo que el tema es muy importante. Entonces vamos, por eso si ves que me adelanto es porque estoy como angustiada, no se vaya a caer esto y nos quedemos en la mitad, ¿no? Fíjate, hay otra no, tranquilo. pregunta que vamos a poner la lámina que dice, ¿cómo califica usted la decisión tomada por la comisión de primarias de que no se vaya a las primarias, a este proceso con máquinas y con el Consejo Nacional Electoral? Y veo que la decisión positiva a que no se utilice, la gente está contenta con eso, es el 92,3%, es muchísimo. Claro, claro, claro. Esto es ahí, en mi opinión personal, Mm, amén de las preguntas, hay dos momentos clímax o dos momentos, dos puntos de inflexión en este mes de junio y julio. Obvio, uno fue por estudiar en el mes de julio porque simplemente no entró en el abanico del espacio de tiempo donde se aplicó la encuesta, pero uno es la salida del CNE como debate interno en la oposición dentro de unas primarias. Eso marcó un punto de inflexión. Y luego el tema de las habilitaciones,
la de María Corina Machado y de cualquier otro tipo de inhabilitación que aparezca. Pero este punto de inflexión de la salida del CNE, del tema de prima, le dio un, un aire de frescura a, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, a la posibilidad de querer confiar por parte de los venezolanos. Porque cuando los venezolanos estaban escuchando o les llegaba el rumor, la oposición se está organizando, van a hacer unas elecciones, pero les llegaba el rumor acompañado, ahí va a estar el CNE, ahí van las máquinas, ahí van a estar las cactahuellas. Bueno, esa gran mayoría del 75.5% asumía, es más de lo mismo, es más de lo que hemos hasta ahora, es más de miedo, es más de miedo a la jefa de la calle o al jefe de la calle del consejo comunal que va a saber por quién voté, va de lo mismo. Entonces no era una señal de ganar confianza en la mayoría del mundo opositor, como creo que una vez lo hablamos. Si la comisión de primaria quería, o el mundo opositor quería conectarse con esa mayoría, o digamos los organizadores, bueno, tienen que entender esa mayoría que es de oposición. Por ahí Claro. hay candidatos diciendo que para ganarle al chavismo, no, no hay que hablarle al 11.9%, hay que hablarle al 75.5%. A Claro, ese hay que hablarle. Es pragmatismo. Ahora, claro. que en el tema de ejercicio de la política hay algunos que les convenga seguir enfocando la narrativa discursiva a las minorías, invisibilizando, ocultando que existe una mayoría que está muy clara en varios temas, bueno, esto se acaba cuando esa mayoría se activa, esa Claro, mayoría se alienta. Y en el momento en que las primarias dejan de estar en la narrativa el CNE deja de estar en la narrativa de unas primarias, en ese momento hay una señal positiva para esa gran mayoría que dice, cónchale, oye, me escucharon. claro. Más allá de que haga el análisis de por qué fue, pero para escuchar. Entonces, el hecho de que haya señales de que en el mundo opositor o los que están organizando, en este caso las primarias, pudiera, para ojos de la mayoría, pudieran escuchar, puedan empezarse a construir nuevamente puentes de confianza. Pero mientras siguiesen en el tema del CNE, bueno, iban a tener una elección eh, eh, simplemente con una participación muy baja. Ahora, en la medida en que más obstáculos le pongan a unas primarias, cada vez la gente va a buscar empatizar con ella porque no tienen al CNE, la pueden estar percibiendo como un acto de rebeldía, como un acto de ser tomado en cuenta o ya por fin existir para el mundo político opositor. Interesante, interesante tu análisis. Mira, no voy a volver a poner la lámina de Benjamín Rauseo porque ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero sí quiero pasar a la siguiente, que es, fue una pregunta cerrada con una respuesta simple. Y ustedes, me imagino yo, le pusieron los nombres de los candidatos a estas primarias y le preguntan Ujú. por cuál votaría usted en esas primarias. Y yo quiero que tú nos hables del hallazgo. Primero, me Claro, parece esta pregunta, interesante que el de treinta y nuevo, seis me parece interesante que el 36.5% están entre ninguno o no sabe. sí, 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 es claro, pero Nitu, hay que entender que hasta pocos días atrás estaban unos organizadores de la primaria hablando de cactahuellas y de máquinas, y entonces, obvio que dentro de esa mayoría, el 5.5% seguían viendo con mucha desconfianza, y todavía tiene que haber un grupo que necesita aún de más muestras de señales Sí. que realmente se conecten a ellos. Y es un proceso que cuando veamos, analicemos lo que venimos haciendo con estas opiniones sobre por quién votar, se nota cómo viene descendiendo. Igual en este momento siendo la suma de ninguno y no sabe 36.5. Pero hay que agregar y que aquí se leyeron en orden alfabético los que ya escribían en primaria. Ya no, Mm. ya salimos de la duda, si sí o si no, salimos de la duda de seguir colocando a los posibles candidatos. No aparece Manizales, no se inscribió en las primarias, no lo podemos colocar, aunque después vaya a suceder cualquier cosa, no lo podemos colocar, no podemos colocar al conde del Guácharo,
y así sucesivamente, y solamente fueron mencionados los 14 datos en orden alfabético. Al comparar esta pregunta con esta misma pregunta, pero del mes pasado, hay un reacomodo brutal, producto obviamente también de los acontecimientos. Y María Corina Machado capitaliza en este mes de junio, en lo que es ese periodo del 23 al 30, inmediatamente capitaliza lo que va a abrogar para ella y su segmento y su organización La un intención de triunfo voto. cuando sí, la intención de Ella voto, capitaliza la intención de voto. sí, y con 75.5% capitaliza en primera instancia, primero hay una empatía de mensajes y luego un gran triunfo para ella. El CNE no está en las primarias, es que era una bandera que ella enarbolaba, es una Claro. bandera con que se mantenía ella o no dentro de las primarias. Entonces eso genera un primer parte que ya no está el CNE, de hecho, súbitamente Rauseo deja de participar, Manuel Rosales no se inscribe. Entonces se produce un remodo en que obviamente tiene que capitalizar, amén de otros códigos en su mensaje, y bueno, le sigue Capriles Radosky con un 7.3%. Pero es que eso me Muy, muy impresiona bajo. muchísimo, la diferencia entre uno y otro. Sí, 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 porque es que aquí hay algo importante Sea, que hay que, yo te voy a decir lo tengo que yo que, veo. Lo que yo veo así, que uh-huh, yo no soy analista ni encuestóloga, pero lo que yo estoy viendo es un derrumbe total de los demás candidatos. correcto, correcto. Es que hay que reconocer algo, Nito, y hay que decirlo hasta el cansancio. Y bueno, en este punto voy a poner una pincelada personal. Nosotros tenemos mucho tiempo preguntando si hay un tema en a voz popular en el país, que es el rechazo hacia una palabra, en este caso, la gran palabra más mencionada, la palabra más mencionada en los últimos años del país es socialismo. ¿Cuántas veces se ven en cadenas nacionales, en discursos, socialismo a nivel regional, a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel de caseríos? Es una palabra que persigue a los venezolanos. Teníamos que preparar esa palabra y es una palabra que levanta una animadversión monstruosa en el país, por las razones que fueran, no es, para no ahondar y no extenderme. Entonces, la persona hasta este momento entre el abanico del candidato ha fundamentado su discurso en el rechazo al socialismo, en la desaparición del socialismo, es María Corina. Entonces, claro, aquellos no tomaron esa vía, fueron a la política tradicional electorera, la campaña, la canción, el jingle, muy superfluo cuando el venezolano, repito, entiende el tema electoral como de trato, pero no como el destino final, porque los venezolanos, muchos están claros de ese 65.5% de oposición. Hay una pregunta aquí no está publicada, que tiene que ver con si ven al gobierno de Maduro colocándole la banda a otro político de otro que es chavista. Y la gran mayoría del 75.5% no está claro de ello. Por ende, el tema electoral es, es una de tránsito, es un escenario que da pie a que se den las situaciones que tengan que darse para que le pongan la banda o se produzca un cambio que la mayoría desea. Pero la mayoría no ve de manera ingenua tampoco de que todo es color de rosa. Por eso el discurso de, en este caso de María Corina, se alinea más con los sentimientos de esta mayoría. Frases como hasta el Claro. final, obviamente, ¿qué es el final? Bueno, es algo intangible, pero se sabe que el final es cuando ya haya un cambio. Bueno, mira, Entonces es no algo de... parecido a lo que pasaba en Venezuela en el 58, que hubo un plebiscito, si mal no recuerdo, bueno, no recuerdo, pero yo no vivía, pero si mal no recuerdo en mis lecturas, hubo un plebiscito, creo que fue en noviembre del 50, fue en 57, noviembre del cincuenta y en siete diciembre, sería, en diciembre, no, yo creo que fue en noviembre, y en en, noviembre y del 57. en noviembre del 57 y en diciembre ya había, tú sabes, todo un susurro
Y en enero del Ujú. 58, los primeros días de enero hubo la primera intentona y después el 23 de enero, bueno, lo que todos sabemos. Pero la verdad es que se venía de un plebiscito donde supuestamente lo había ganado Marcos Pérez Jiménez. Claro. Y la gente había Sí, asistido pensando, bueno, mira, nosotros vamos ahí, pero esta gente domina todo, ¿no? Yo a veces me imagino que es un poco eso lo que está pasando. Mira, nos queda poquísimo tiempo y hay dos láminas que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Y es intención del voto en valores absolutos. La pregunta es, ¿cuál gráfico comparativo de intención del voto en valores absolutos? Yo no sé cuál fue la pregunta. no, te explico y le Ajá, explico a los que nos ven. Tenemos ajá, una pregunta previa, ¿verdad? Que el chavismo. Es una pregunta abierta que tiene a Maduro con 11,9% de todo el universo de los 1.011 entrevistados. ajá. Luego vimos la pregunta sobre las primarias al 75,5%. Me explico. El Sí, 75,5% perfectamente. que nos dio la respuesta, donde vemos a María Corina con 35%, a Capriles con 7%. Toda esa gráfica es relativa al 75,5%. Pero ¿cuánto representa, para que nos entiendan los que nos ven, cuánto representa el 35,1% de María Corina dentro del mundo opositor, que es 75,5%? ¿Cuánto representa en valores absolutos en el 100% total, en donde estaba la pregunta, donde estaba Maduro? Imaginemos por un momento que agarramos la torta donde está Maduro y el 75%, al 75,5% lo discriminamos según como los candidatos lo respondieron en las primarias. El 35,1% de María Corina Machado dentro del mundo opositor, cuando lo comparamos con los indecisos frente a Maduro y lo dan por Maduro, se convierte en un porcentaje del 26,5%. Obviamente hay una merma porque es un valor absoluto sobre el 100, pero Ujú. Maduro tiene 11 puntos. Es- El 7% de Capriles, dentro del mundo opositor, cuando lo llevamos al plano general al 100%, corresponde a un 5,5%. O sea que vemos que Pero en ya este va, momento, ya va, te mm, me estás adelantando. ajá, 6,5% María Corina Machado y 11,9% Maduro. O sea, María Corina dobla a Maduro, dobla y un correcto, poco más. Es decir, correcto. aquí uno puede entender, viendo esta gráfica, por qué la inhabilitación de María Corina. O sea, olvídate de los demás, yo nada más veo estas dos cosas y ya yo entendí. Es que, ni tú, aquí estamos en presencia de una situación en donde de manera providencial o de un lado, políticos, todo se está empezando a alinear de manera tal que una mayoría está consiguiendo asidero. Entonces, cuando ves África, aunque la mayoría estaría dispuesta a participar, a votar de la manera que vimos en las primarias no son un evento del todo indispensable desde el punto de vista electoral. Pueden serlo desde el punto de vista de movilización de la gente, de manifestarse, pero desde el punto de vista, la premisa con la que siempre se habla, se tiene que estar unido para ganarle al chavismo. Depende, porque si se unen los que hablan al mismo segmento socialista o los que hablan de un Estado No, que no, te no, va a eso no dar un buen sirve. No, no, trabajo, yo eso no aquí, sirve. yo veo esta lámina y estoy clarísima. O sea, se, se, se creció la única candidatura que no se identifica con el socialismo. Correcto, La correcto. única, Entonces, la única candidatura que no habla del legado de Chávez como que Maduro lo destrozó. No, 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 no. Es la que desde el primer mm, momento le dijo a Chávez robar, expropiar es robar y usted es un ladrón. O sea, eso es lo que yo estoy viendo en correcto, esta lámina. es correcto. Estás poniendo la tilde sobre la I. No hay más cruz que la de Mayo. El plebiscito al socialismo es el combustible que mueve a los venezolanos de aquí en adelante porque quieren que el socialismo se acabe.
no entienden términos como lo que acabas de mencionar, que el legado de Chávez, el candidato que camine por esas líneas rápidamente desaparece. Entonces, la verticalidad del discurso antisocialista, ese amén de otros códigos como pueden ser el retorno de los venezolanos, en la necesidad de que haya justicia, de que los corruptos paguen, amén de otros dos teclas que tocan en la narrativa discursiva del mensaje de María Corina, hay un movimiento antisocialista en Venezuela que es mayoritario, que está activándose de manera muy impetuosa, Mira, muy vehemente y que va a ser, puede convertirse en algo hasta cierto punto indomable. Eso es que y, hay, y, hay miedo, hay y miedo. te voy a decir algo, esto no es una cuestión que está pasando solamente en Venezuela. Hay países europeos en las últimas elecciones que han dado un vuelco total hacia la derecha. Fíjate tú, que incluso en el último encuentro, el Foro de Sao Paulo, este fin de semana, en Brasil, ya ellos empiezan a hablar de que se les quieren convertir en demonios. La palabra ahorita no me he visto, no me viene a la cabeza, en demonizar, en demonizarlos, y que eso es un trabajo que está haciendo la derecha, y eso no es verdad. La derecha, es decir, ellos mismos se han endemonizado cuando tú acabas con un país, cuando tú los vuelves miserables, cuando fracturas la familia, cuando no hay justicia, cuando encarcelas a los inocentes y sueltas a los bandidos, cuando inhabilitas políticamente, o sea, tú te convertiste en un demonio, y eso es lo que le está pasando ahorita a la izquierda. Sí, la izquierda, la de vida, NITU, obliga a los ciudadanos en todas partes del mundo, y en el caso de Venezuela, son muchos años bajo el sistema, lo obliga a reaccionar y a hacer asociaciones de conceptos muy sencillas. Entonces, la izquierda se ha convertido en sinónimo de pobreza, pobreza para la mayoría, ojo, porque es caro para los ciudadanos, que hay algunos que se benefician. La izquierda no empatiza, los ciudadanos, en el caso de Venezuela, no ven en la ayuda gubernamental mayor cosa, como pudo haber sido en otrora, que Claro. la mano del gobierno era garantía de buen vivir, ¿no? La ayuda gubernamental en Venezuela hoy día se asocia a miserabilidad, a pobreza extrema, a cosas que se hacen con las uñas. Y los venezolanos tienen 8 millones de voces, por redondo número, que han enseñado a los que se quedaron en el país cómo se vive en Europa, cómo se vive en Estados Unidos, cómo se vive en Colombia, cómo se vive en parte del mundo. Y el venezolano ha ido aprendiendo, el que se quedó aquí, cómo evoluciona, cómo pueden crecer. Y hace su simple contraste. ¿Y por qué yo sigo aquí? Yo sigo así. Claro, Porque aún tengo que recoger agua en pipas, por ejemplo, porque la luz se va, porque el internet se nos corta. Entonces, claro. todo eso Que aquí hemos tenido tiene, este sufrimiento en este programa ahorita con el eso internet. se resume en una frase: Terminamos socialismo. con la última lámina que la tenías en la encuesta pasada. Uh -huh. 85.9 de los encuestados dice que el socialismo ha traído malvivir, desesperanza, separación familiar y pobreza a los venezolanos. ¿Te aumentó de un mes al otro? Te pregunto. Sí, unas décimas. Unas Lo décimas. que pasa es que es una mayoría tan determinística que en términos de estadística, Nito, las variables determinísticas ya son casi muy, muy poco que cambien, porque son muy grandes o están muy definidas. Entonces, algo tan abrumador como esto no puede estar lejos, no puede estar fuera de la narrativa de la manera de levantar un país, de despertar una mayoría, de accionar, de tener un discurso para empatizar de parte de un segmento político con la mayoría del país. Entonces, colocar en debate el socialismo, el daño que causa el socialismo y que causa para los venezolanos el socialismo, y cómo para la mayoría de los venezolanos la necesidad de que no exista el socialismo en Venezuela, sinónimo de un giro de 180 grados, beneficio, crecer, riqueza y recuperar la fractura familiar en la medida de lo posible. Claro. Son dos cosas que se contraponen. Cuando tú le confrontas al gran
causante de todos esos males, que es el socialismo, cuando lo confrontas, empatizas con la mayoría. Y de ahí en adelante no hay obstáculo en la medida en que vayan aumentando, no va a haber obstáculos para esa manera de destrucción, porque el efecto cardumen se produce en las masas. Se empieza a moverse según cómo se va moviendo la mayoría, indistintamente a veces hasta de su indecisión. Por eso, en la curva que no pudimos ver, vemos cómo los ninguno y los no sabe empiezan a mermar dentro del mundo opositor, que es la mayoría del país. Y claro, empieza porque simplifica todo. Todo se plebiscitar al colocar en el ojo del debate al socialismo como tema en el cual girar. Esto está generando, para resumir, un movimiento que tiene que tener muy preocupado al venezolano socialista, país socialista, que es minoría, porque si la mayoría despierta, como se ve en estos números, y empatiza que todo lo que le han puesto por delante durante mucho tiempo ha sido distractivo del debate sobre el fin del socialismo, entonces te puedes conseguir con un leo abierto monetario y eso asusta a la minoría, obviamente. Claro. Mira, me ha parecido muy interesante los hallazgos este mes que has logrado en esta encuesta, lo que te contesta la gente, ¿no? Y eso a mí me parece interesantísimo porque tú le vas siguiendo el pulso a la situación país mes a mes. Yo me imagino que el mes que viene sí entrará el tema de las inhabilitaciones. Te Correcto, correcto. pregunto. Sí, 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 correcto, correcto, correcto. Y veremos cuál es el impacto. claro. Porque pudiera, obviamente, y es lógico pensar que el inhabilitar debilitaría al quien está depositando sus expensas, por eso el tema electoral, en la solución 100% electoral. Pero si el inhabilitar no debilita o se mantienen estas tendencias, o se ratifica la tesis que por lo menos tengo yo, que es que el venezolano sabe que el terreno electoral, el tablero electoral, es parte de un escenario por el cual transitar, pero no lo ve como el escenario final o el desencadenante de la solución, como, Así. como lo ve como un Vamos, trámite. vamos a ver qué piensa la gente. Eso, uno puede Sí. pensar una cosa y la gente Y piensa otra. puede salir que la gente también se sienta desanimada producto de la inhabilitación. Eso Claro, también es claro. un escenario probable, pero nos lo dirán la tendencia en el mes de julio. Exactamente. Y nosotros vamos a estar bien pendientes. Mira, voy a cerrar esta conversación que me hubiera podido dar para más, pero es porque de verdad tengo una angustia con el Internet. Qué problema tan grande. Tienes que hacer una encuesta también sobre esto. No, es que esto es de verdad, la manera como han encarcelado a la población venezolana dentro del territorio es tratando, precisamente, entre otras cosas, de que no se informe, de no poder comunicarse. La comunicación es todo en la vida hoy en día. Sí, 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 correcto, correcto, En correcto. Pero bueno, Venezuela, hay y que en seguir. Venezuela y con Venezuela es muy difícil hacerlo, pero yo te agradezco muchísimo el esfuerzo, Rubén, y bueno, vamos a estar pendientes para la de el mes que viene. ¿Y dónde pueden ver esta encuesta que está saliendo del horno hoy? ¿Dónde la pueden Eh, ver? en todas nuestras redes sociales, @megaanálisis, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en nuestra página de internet www.encuestadorameganálisis.com. En Telegram también tenemos un canal de difusión. Busca Megaanálisis, van a conseguir las maneras de llegar a la encuesta, información sobre la encuesta y, bueno, sobre todo estos reseñas que se hacen, noticias, todo relacionado a este. Estupendo, Rubén, muchísimas gracias, ¿sí? Y con ustedes, Siempre a la amigos, orden. hasta un próximo Hablemos pues.